pondremos en marcha los 25 minutos. La charla va a tratar sobre el sistema de inteligencia en el Eurocuerpo, que es una unidad multinacional en la que España participa. No como socio fundador, pero sí participa. Entonces, de las cuestiones, lo primero, copiando un poco la metodología militar, ¿de qué puntos vamos a tocar? Fundamentalmente voy a hacer una introducción muy rápida, hablar un poquito del Eurocuerpo, porque no sé cuál es el nivel de conocimiento de la audiencia. Y luego hay una cuestión que es importante. Yo voy a hablar de lo que hacía el Eurocuerpo durante mi reinado, que fue del 2012 al 2015. Lo que ahora mismo esté haciendo, pues no lo sé. Por lo tanto, no lo sé en profundidad, en detalle. Por lo tanto, ya veis una de las partes de arriba, aunque al principio ponía muy ilusionantemente que era difusión limitada, no, es sin restricción de ningún tipo la difusión, pero es importante el concepto de guardar información. Bien, hablaré de los tres niveles, del nivel operacional, que para mí es clave en este aspecto, y luego algunas de las características que se dan en el Eurocuerpo o en el sistema de inteligencia. Esto es muy importante, aquí hay que romper una lanza porque muchas veces nos encontramos con gente, incluso todavía en el mundo académico, que dice que la inteligencia militar es a la inteligencia lo que la música militar es a la música. Y no es verdad. Nosotros llegamos primero. O sea, que eso no es cierto. Y luego, la trampa, en el fondo, está todo inventado. Y la vuelta a los clásicos es muy importante. Entonces, ahí está la frase de Sun Tzu que dice, conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo y podrás combatir en 100 batallas sin ser derrotado. Esto es esencial. Y lo que vamos a hablar es cómo nosotros intentábamos llevar esto a cabo. La frase de Sun Tzu sigue, es más larga. Yo lo que pasa es que no escribo muy bien y entonces no lo quise poner en la transparencia. Sigue diciendo, si conoces al enemigo pero no te conoces a ti mismo, ganarás una de cada 2 batallas. Y si no conoces al enemigo y no te conoces a ti mismo, perderás en 100 batallas. ¿Vale? Entonces, la cara y la cruz. Conocer al enemigo y conocerse a sí mismo y ver hasta dónde nos lleva en este sistema de inteligencia que es el del Eurocuerpo. Bueno, el Eurocuerpo es una unidad multinacional. Ese es el organigrama donde se ve COMEC, claro, lógicamente, COMEC es el mando, el comandante de la operación. Si no, lo damos aquí para que quede mejor. Es el comandante del Eurocuerpo. Luego tiene su staff, su estado mayor, que es lo que se ve ahí. Las banderas son qué países tienen asignados determinados puestos dentro de ese estado mayor y como se puede ver, pues aquí se ve perfectamente que G2 está asignado a España. Entonces, siempre hay un español que es el jefe de G2. Vale, otra de las cuestiones muy importantes que hace que tenga un gran valor añadido el Eurocuerpo es lo que se está viendo aquí como la brigada multinacional, es decir, la capacidad que nosotros tenemos el Eurocuerpo tiene de proyectarse en muy corto espacio de tiempo. El Eurocuerpo es una herramienta militar que nace con una vocación atlantista 100% de OTAN y que poco a poco va retomando cada vez más esa vocación europea. Podemos decir que es una unidad que tiene doble gorra. La gorra de cuartel general de alta disponibilidad de la OTAN y cuartel general para la utilización del Battle Group, que ha salido por aquí el concepto a lo largo de algunas de las conferencias anteriores. Entonces es doble gorra, estamos ahí. ¿Cuál era el problema? El problema que había es que es verdad que los británicos intentaban poner un poquillo de freno de mano, llevar el desarrollo del Eurocuerpo con el freno de mano echado. Si ahora se sale, por tema de Europa, si ahora se salen los británicos, el Eurocuerpo gozará todavía de una mayor y mejor salud de la que actualmente goza, que no es poca. Bueno, ¿de dónde venimos? Vamos a situarnos año 2012-2015. ¿Cuáles son los problemas que había? El problema es conflictos como en Afganistán y en Irak, donde digamos que el paradigma de la inteligencia convencional no es capaz de dar grandes resultados porque el terrorismo o la insurgencia realmente sigue dominando y se van desarrollando nuevos conceptos como es, por ejemplo, el concepto de contrainsurgencia que tienen los americanos.
Somos una fuerza de alta disponibilidad. De hecho, en el 2012 el Eurocuerpo está participando en Afganistán como una parte del cuartel general de Afganistán, lo que hace que seamos capaces de empaparnos de los últimos procedimientos en inteligencia que en ese momento se estaban llevando a cabo, innovando, modificando en Afganistán. Somos una fuerza de alta disponibilidad, lo que significa que podemos ser desplegados en cualquier momento con un corto margen de tiempo y que tiene que tener, por imperativo de los conceptos estratégicos tanto de la OTAN como de la Unión Europea, un marcado carácter conjunto. Ya pondremos, conjunto quiere decirse que tiene componente tierra, mar, aire, operaciones especiales y, llegado el caso, hasta marines, ¿no? Ese marcado carácter expedicionario lo dan tres cosas: la desplegabilidad, la sostenibilidad y la capacidad operativa, por medio del adiestramiento. Y esos tres elementos los reúne el Eurocuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos equipo, tenemos personal y tenemos, digo en presente, pero vosotros me entendéis, y teníamos un gran sistema de entrenamiento que hacía que la capacidad operativa realmente fuera la que teníamos que tener. ¿Posibles misiones? Pues siempre se veía dentro del concepto o bien una entrada inicial, o bien unas misiones de estabilidad, misiones de evacuación, las NEO, de evacuación de nacionales y otras, ¿no? Y el escenario, aunque era conjunto y combinado, es decir, de varios países y de varios ejércitos, tierra, mar y aire, era para escenarios que se llamaban land-centric, es decir, donde el componente terrestre iba a tener una mayor presencia. Lo de las botas en el terreno, que se decía, ¿no? Bueno, pues eso era más o menos. El adversario que podíamos tener, pues fundamentalmente, dado, digamos, la superioridad militar convencional que pueda tener tanto Estados Unidos como la alianza tal, pues lógicamente hace que el conflicto tenga que ser profundamente asimétrico y entonces se den la circunstancia de que la insurgencia era, digamos, el tipo de adversario más probable que nos podíamos encontrar, que es, desde el punto de vista de inteligencia, como intentaremos ver más adelante, algo ciertamente complicado. Y otro de los problemas que hay: la inteligencia está al servicio del jefe. Nuestro jefe, el comandante, el jefe del Eurocuerpo, pasaría a jugar el rol de JTF, Joint Task Force Commander, es decir, el comandante de la fuerza desplegada en el teatro, ¿vale? Y eso también trae consecuencias en el sistema de organización y desarrollo. Bueno, los famosos tres niveles: el estratégico, el operacional y el táctico. ¿Cuál era el problema en la época en la que yo estuve allí? Pues que pasábamos de ser G2, es decir, nivel táctico, que es donde se ganan las batallas y los enfrentamientos, a ser el nivel operacional. El nivel operacional tradicionalmente se ha distinguido por las famosas campañas, ¿no? Y a veces las campañas estaban marcadas simplemente por una cuestión de capacidad operativa por el tiempo. Es decir, en invierno era imposible mantener a un ejército, se retiraban los ejércitos a los famosos cuarteles de invierno y se reanudaba en la primavera. ¿Qué es lo que ocurría? Pues lo que ocurría es que era esencial que al acabar la campaña tuvieras alcanzado lo que se llaman posiciones de ventaja. De tal manera que al acabar la campaña, ese poder relativo contra el enemigo fuera superior y cada vez fuera siendo mayor, ¿de acuerdo? Eso es la campaña, el concepto de campaña. Entonces, fundamentalmente, a ese nivel operacional, como ahí digo, es donde se crean las condiciones para la victoria y tiene unos requerimientos de inteligencia específicos. Y hay dos elementos que son fundamentales. Esas posiciones de ventaja se ganan fundamentalmente a este nivel por dos elementos. El primer elemento es el tiempo. Tienes que hacer que el tiempo juegue a tu favor. Si uno ve la campaña atlántica en la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos son capaces de acabar con el bloqueo que les someten los U-Boots, el tiempo empieza a jugar a su favor. Cada vez ellos son capaces de poner más fuerzas, más material, más capacidad, y los alemanes cada vez están más constreñidos. Ese es un elemento esencial, que el tiempo juega a tu favor. En Afganistán los talibanes trataban de decir: ustedes tienen los relojes y nosotros tenemos el tiempo. Y el segundo elemento esencial a nivel operacional es el elemento de la interdicción, lo que se llama interdicción, es decir, el bloqueo de la zona
donde está actuando el enemigo, de tal manera que no sea capaz de alimentar esas posibles batallas que se van a dar. Si tú le quitas la alimentación logística y la alimentación militar de unidades, al final el comandante que sobre el terreno se va a enfrentar al enemigo tiene un grado de certeza muy grande de qué es lo que tiene enfrente y no le va a sorprender. Esos son los dos elementos en los cuales tienes que jugar cuando estás refiriéndote al nivel operacional. Bueno, y aquí varios conceptos a la vez. El primero, este de aquí, las campañas. Hemos visto fundamentalmente el estado final deseado, que es una cosa de perspectiva, es un estado definido a nivel estratégico. Siempre que tienes un problema muy complejo, como es llegar a ese estado final, lo que tienes que hacer es ir haciéndolo más corto, troceándolo, y entonces lo vas troceando por medio de campañas. Y en esas campañas, como ya digo, lo que es importante es que cuando acabe la campaña, tu posición relativa frente al enemigo sea superior. Bien, ese es uno de los conceptos. El segundo, cuando estás hablando de insurgencia, las líneas operacionales siempre van en bloques de tres, que es el desarrollo económico, etcétera, la gobernanza, el gobierno del país donde se está actuando y, por supuesto, seguridad, que es donde más tenemos que decir. Por último, aquí abajo hay algunos conceptos que son fundamentales. Uno es cuando se está hablando a nivel operacional, es el collection plan, el plan de inteligencia y los requerimientos de información prioritarios para el comandante, los famosos PIR. Eso es fundamental. Dado, y se ha visto ahí y luego profundizaremos un poco sobre el tema de análisis de redes, hay una cuestión que es importante, que es el factor, lo que se llama, los americanos llaman el operational environment, el entorno operacional donde vas a ir, que es mucho más que antes. Antiguamente el campo de batalla, la gente se marchaba, había una serie de desplazados, quedaba un ejército enfrente del otro, etcétera. Ahora eso ya no es así. Y en el futuro, con esto de las ciudades, todavía será peor. Siria ha marcado grandes pautas de cómo pueden ir las cosas en el futuro. Bueno, entonces, el entorno operacional, el famoso JPOE de los americanos, que necesitas trabajar en unos elementos que no son comunes o que no son tradicionales para los militares, que son los factores PMSII, político, militar, económico, social, de información y de infraestructura. Absolutamente esencial a nivel operacional, que es conjunto. Y luego hay una cosa, todo lo que nosotros hacíamos trabajando a nivel de OTAN venía la madre, bebía en la doctrina AJP2, que no está aquí puesta porque realmente es de difusión limitada. Pero, sin embargo, el JP2, inteligencia americano, está en la web. Todos los conceptos que estamos trabajando aquí nacen en América, llegan a la OTAN y luego los demás, con mejor o peor fortuna, pues los vamos desarrollando en nuestro trabajo diario. Y luego, por fin, volviendo al tema que nos ocupa, el sistema, aquí está J2, que es el centro del sistema a nivel operacional, pues el problema es que la inteligencia a ese nivel es súper, quiero decir, interagencias. Hay un montón de personas y de comunidades de inteligencia que van a estar interactuando, de tal manera que tienes que ser capaz de mercadear y conseguir lo que necesitas para tu comandante allá donde se encuentra. Como vemos, más arriba, pues tenemos el cuartel general a nivel estratégico, que él también te da mucha información, te da mucha inteligencia, sobre todo en determinados aspectos que tú no tienes. Las capitales, porque el Eurocuerpo, pues como se ha visto, Francia, Alemania, Bélgica, España, Luxemburgo, Polonia, unas veces sí, otras no, en fin. Vamos a trabajar, el concepto es trabajar en un entorno multinacional, entonces con las capitales tiene relación fundamentalmente con dos elementos. Uno, con los CIFAs de las capitales, con los centros de inteligencia de las Fuerzas Armadas, y dos, en algunos casos, con los servicios nacionales de seguridad. Las NICs, ¿qué son las NICs? Pues son las células que cada una de estas naciones, células de inteligencia, pues mandan al teatro, están allí, están trabajando en beneficio de las Fuerzas Armadas de cada uno de los países que forman esa posible alianza para participar en operaciones. Las unidades de inteligencia a nivel operacional, tú tienes tus propias unidades de inteligencia
que complementan las unidades de inteligencia que existe a nivel subordinado en los mandos componentes, como se puede ver aquí, y complementan de tal manera que entre unas y otras sean capaces de generar la inteligencia que el comandante y su Estado Mayor necesitan para el desarrollo de la misión. Pero es cierto que existen determinadas unidades que están a nuestro nivel, a nivel operacional, y a las cuales hay que dirigir, ¿vale? Y por último, por los componentes, el A2 es el del aire, el naval, el terrestre y el de operaciones especiales si llega al caso. Vale, otro aspecto del sistema de inteligencia que hay que tener muy en cuenta es la inteligencia que se da tiene que tener 3 parámetros fundamentales: oportunidad, precisión y honestidad. Oportunidad, ahí veis en la primera parte de la transparencia, en la parte superior, que se trabaja a 3 horizontes temporales distintos, en 3. El primero son operaciones en curso, 24-48 horas, que se llevan desde el Joint Operation Center, Centro de Operaciones Conjunto. La segunda, operaciones futuras, que está entre 2 y 15 días, con lo cual pasa como con el tiempo. El grado de certeza es bastante menor. Ahí tienes que ya andar en unos términos de probabilidad más reducidos. Y por último, en J5, donde se desarrollan planes que pueden ser incluso para las siguientes campañas. Y otro elemento esencial que realiza J5 es la evaluación. Vamos bien, estamos haciendo las cosas correctas, estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, etc. Y esa parte, la siguiente, nos lleva a lo de la precisión. La precisión en la inteligencia se da por la utilización de una metodología, de un método, ¿no? En nuestro caso, pues es el ciclo de inteligencia, que yo creo que es conocido de todos ustedes, ¿no? Con una parte de dirección y planes, donde es muy importante a ese nivel el desarrollo de la arquitectura, lo que tú quieres tener a ese nivel, esas unidades a nivel operacional, qué tienen que tener porque lo diseñas en el plan y cómo tienen que ser complementarias con respecto a las unidades tácticas que vas a tener subordinadas, porque es distinto. Y luego, por último, bueno, adquisición, análisis, producción, diseminación y evaluación. Y ahí viene el concepto de honestidad. Por ejemplo, cuando los americanos entran en Irak en el año 2003, 2004, por ahí, durante un tiempo negaron y el servicio o sus servicios de inteligencia negaron que estuvieran enfrentándose a una contrainsurgencia, en parte porque querían mantener esa postura, ¿no? Cuando en la realidad no era esa. El emperador estaba desnudo y el de J2 tiene que ser honesto y tiene que decir, ojo, que el emperador está desnudo, que estamos enfrente a una insurgencia o que una insurgencia se está generando, ¿vale? Y eso no siempre es fácil ni cómodo para el que está de J2. Bueno, y esa es la parte enlaza con la parte de Sun Tzu, de conócete a ti mismo, ¿eh? En esa parte, cuando se hace la evaluación, que J2 tiene mucho que decir de qué es lo que está haciendo, cómo actúa, cómo contraactúa, cómo reacciona el enemigo a todo lo que estamos haciendo. También es muy importante tener un conocimiento exacto de cómo lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Bueno, y aquí estamos, organización para el combate. Me salto la organización en tiempo de paz y esto es cuando se despliega más o menos cómo se hacía. Tenemos en la primera parte el elemento fundamental es el elemento de fusión o el centro de operaciones de inteligencia. Aquí están los distintos analistas de inteligencia que están produciendo inteligencia. Como hemos visto, uno de los mayores problemas que teníamos es si partes de la hipótesis de que lo que vas a tener es un enemigo insurgente, el problema que vas a tener es el análisis de redes. Entonces ahí se producía el análisis de redes. ¿Cómo se producía? Pues utilizábamos una herramienta que es puramente civil, o sea, que es el Analyst Notebook de IBM, que era realmente extraordinario, aunque es complejo llegar a dominar esa herramienta. Vale. ¿Cómo funcionaba el sistema? Bueno, pues teníamos las disciplinas típicas de inteligencia de señales, inteligencia humana, el J2 que lleva la parte de contrainteligencia, evitar que el enemigo nos conozca, y fundamentalmente ahora en este tipo de posibles enfrentamientos, hacer frente a la amenaza famosa TSOC, es decir, terrorismo, sabotaje, espionaje, subversión y crimen organizado, de excepcional importancia.
para lo que no siempre los militares hemos estado preparados, ¿no? Por no decir que no hemos estado preparados nunca. Bueno, luego teníamos la parte de inteligencia y la parte, perdón, de geo, es decir, toda la construcción de mapas, mapas temáticos, todo tipo de aplicaciones que están relacionadas con eso, planes que incorporaba targeting, los sistemas, la metodología targeting. A mí me sorprendió, no hace mucho estaba viendo por retrasado una serie de televisión que se llama Good Wife, The Good Wife. Bueno, pues ahí la protagonista participa en una sesión de targeting que os puedo asegurar que es absolutamente real, en la parte final de un proceso de targeting. Bueno, y luego aquí teníamos un elemento fundamental, que es Joyce, que es nuestra base de datos. Joyce no es ni más ni menos que una base de datos tipo Access que está, digamos, tuneada para temas de inteligencia. Entonces, el punto de entrada y salida es el CRCM.com, es decir, Collection Requirement Management y Collection Operations Management. Es decir, todo lo que nosotros, cuando necesitas información, lógicamente tasqueas, mandas a tus unidades subordinadas que consigan esa información, ¿no? Todas las órdenes salen siempre por ahí y toda la información de inteligencia entra por ahí. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay determinadas informaciones o inteligencia que tiene que llegar sanitizada, fundamentalmente en la parte de G2X es la parte de inteligencia humana, porque tienes que evitar que llegue al sistema las fuentes, quién lo ha conseguido, cuándo, cómo, etcétera, etcétera, y pasa lo mismo con la parte de inteligencia de señales. Tiene que ser totalmente sanitizada. La gente, los analistas no tienen por qué saber de qué medios se están sirviendo las unidades de guerra electrónica para obtener esa información. Lo importante es la información. Luego hay una cuestión que es importante aquí. No sé si alguien está familiarizado con el sistema de análisis de redes. El problema es que aquí en Fusión lo que pasaba, entraba Joyce, que era el elemento central, y luego a partir de ahí el sistema de análisis de redes chupaba los datos y cada analista en su parcela iba desarrollando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento en que hoy por hoy, por lo menos cuando yo estaba allí, no había manera de ponerlo en común. Es decir, si un tío a lo largo de la mañana era capaz de destacar que había una relación entre un fulano y otro fulano, eso lo sabía él nada más, pero la red, el sistema, no lo tenía. Entonces, una de las cuestiones que era importante era hacer una puesta a cero, remitir a Joyce a mediodía toda la información que teníamos para que todos los analistas pudieran tener a lo largo de la tarde toda la información que se había ido obteniendo durante el día perfectamente actualizada. Que yo sepa, todavía eso no se puede hacer automáticamente. Vale, eso es importante. Y luego abajo, a veces te encuentras, por ejemplo, nosotros salimos a Cabo Verde, estuvimos haciendo una misión allí de la OTAN, de entrenamiento, y entonces cuando te relacionabas con la gente resultaba que no eran capaces, por ejemplo, te mandaban faxes, no tenían ordenadores, ¿no? Entonces tienes que digitalizarlo y tienes que tener un punto de entrada, ¿no? Hay muchas veces eso, o conversaciones que se graban por teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, en administración teníamos el tercer punto de entrada, es decir, todo lo que era ajeno a nuestra red de inteligencia, ¿no? Que puede venir por Internet. Y ya acabo aquí una cuestión muy importante también, OSINT. He visto que va a haber una conferencia, es absolutamente espectacular la necesidad del uso de fuentes abiertas porque cada día tienen más. Había dos elementos fundamentales también al final, el Homebase G2, esto eran expertos, muchos de ellos que venían de la universidad, porque no todo el mundo tiene que estar en el teatro para tener buena inteligencia, hoy en día puedes estar en tu base, ¿no? Entonces, todos los expertos políticos, economistas, toda la gente experta en infraestructura, etcétera, etcétera, puede estar perfectamente dentro de la base que teníamos en Estrasburgo, ¿no? Y nosotros teníamos relaciones con determinadas universidades, etcétera, para buscar expertos de los países en los cuales tú pudieras tener que desplegar, ¿vale? Y por último, por aquello de que trabajabas en el centro de operaciones, que tienes que aportar inteligencia para eso, teníamos nuestros representantes ahí. Bueno, esto era más o menos como se organizaba uno para el combate, digamos, y ya para terminar, características. Bueno, pues la polivalencia que te da tener la doble gorra, es decir, que estás para
el sistema NRF de OTAN y para el sistema de los Battle Group de la Unión Europea, siendo una herramienta para ambos de los dos. La alta disponibilidad, que era siempre menor de 30 días, que dicho así parece un tiempo muy grande, pero para desplegarse, capaces de desplegar 30 días es una cuestión bastante demandante y significa que la unidad tiene que estar en muy alta, 25 minutos, casi la clavo. Bueno, importante, mínimos requerimientos de material y mínimos requerimientos de personal asegurados, es decir, que tiene que ser gente que la tienes allí y además que la tienes instruida, ¿vale? Y el material nos lo daba esa brigada de apoyo que teníamos allí, es decir, que realmente éramos el Eurocuerpo tiene una capacidad operativa muy alta. El adversario, tipo insurgencia, análisis de redes, fundamental. Cuando surgió lo de Crimea, los analistas que yo tenía, digamos, de la vieja escuela, fueron felices cuando empezaron a ver otra vez unidades desarrolladas en el Donetsk y todo esto y tal, porque era lo que ellos sabían hacer, lo que han hecho toda la vida. Esto de los análisis de redes les sacaba de su zona de confort, ¿no? Y es lo que es necesario ahora, ¿no? Y luego, fundamental, hay que tener un plan de inteligencia basado en lo que quiere el jefe, en lo que es importante para el jefe, y amigos, morder y no soltar. Porque siempre vas a tener cosas, lo que es urgente, lo que es para ayer, lo que... No. La inteligencia cuesta tiempo y hay que centrarse. Y que los árboles no dejan ver el bosque. Tienes que ser la inteligencia que necesita el jefe y su estado mayor. Y centrarse en eso. Y no siempre pasa. Y luego lo de la evaluación, que es un problema cuando tienes que cantar la verdad del barquero, ¿no? No es fácil estar ahí. Bien, nivel de mando. Durante esa época era nivel de mando conjunto, que también era un desafío, porque nosotros tenemos cierta experiencia a nivel terrestre, pero a nivel conjunto, ¿cuáles son las capacidades de inteligencia de un submarino? Pues, sé que son muchas, pero no sé cuáles son. ¿Cuál es la capacidad de inteligencia de los aviones de reconocimiento del Ejército del Viento? Pues tampoco lo sé, ¿no? Entonces tienes que ponerte un poco en manos de ellos porque ni saben ni tienes por qué saber. Bien. La capacidad esa de nivel conjunto, es verdad que luego se entregaban, ¿eh? Dicho sea de paso, el trabajo con ellos es espectacular. Entonces el Daily Asset Reconnaissance Board, ahí nos poníamos todos directamente todos puestos para que nos dieran información en uno de los elementos esenciales que hemos hablado antes, en la interdicción. A nivel operacional, la interdicción es esencial y esta gente tiene mucha más capacidad que nosotros para este tema. Y entonces eso era el engranaje clave a nivel de inteligencia. Y luego las tres líneas, que es, ya digo, que todo lo que no sea combate convencional nos cuesta mucho cambiar. Entonces, claro, la línea de gobierno, línea de desarrollo, especialmente económico, y línea de seguridad. Lo urgente contra lo importante es el plan marcado por las necesidades del jefe, y ahí es donde hay que estar, y lo demás que sea, si es urgente hoy, seguramente la experiencia demuestra que para mañana simplemente es más urgente, pero ya está, ¿no? Y con eso hay que jugar, ¿no? Y luego crear las condiciones a nivel operacional, es cuando tú le mandas a un militar al combate, tienes que hacerlo de tal manera que las condiciones que tenga sean las que tiene que tener y las que puede solucionar por sus medios, si no lo estás mandando a una carnicería. Y eso es lo que tienes que hacer a nivel operacional. Y por último, pues es un sistema, se intentaba que fuera holístico, en el sentido de que hay dos elementos claves: interagencias, el chalaneo de información es tremendo, la lucha con el país receptor, el host nation, también lo es, etcétera, y lo que es cuando, vale, ya tienes información de todas las fuentes, todo eso hay que fundirlo de manera precisa y de manera oportuna. Y ese es el problema que nosotros teníamos cuando estuvimos allí. Y con esto he terminado. Gracias por la atención.